Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a CatLego. CatLego siempre cerca de ti, doctor, doctora, en este camino rumbo al examen nacional de residencias médicas, el famoso ENARM. Yo soy el doctor Matías Márquez Valderrama, soy médico con especialidad en neurología clínica y ahora vamos a ver un tema pues bastante interesante, pero sobre todo bastante preguntable en el examen nacional y pues más que nada también muy frecuente visto en la consulta externa, ¿no? De cualquier médico. Siempre llega ahí por ahí alguien, un familiar, un amigo que le duele la cabeza y es cuando únicamente nosotros sabemos recetar un tipo de analgésico, ¿no? Eh, Aquí este tema lo puntualicé así, cefaleas, puntos clave, valga la redundancia. ¿Por qué puntos clave? Es lo que ustedes como médicos generales y como todo especialista en cualquier área deben de saber sobre las cefaleas. Cuáles tienen sí un punto de urgencia, cuáles no. Y eso es lo que vamos a enseñarles el día de hoy. Espero que sea de su agrado y sobre todo de su provecho para que lo apliquen en su práctica clínica. Bien, como siempre vamos a empezar con un caso clínico para que lo lean y pongan ahora sí que a juego su conocimiento y vamos a analizarlo. Se presenta al servicio de urgencias un paciente de 31 años de edad que hace una hora al estar levantando una caja pesada cursa con una cefalea holocraneal intensa acompañada de vómitos, además de diplopia, que es visión doble. A la exploración se observa un paciente con facies de dolor, ojo, tosis derecha, mirada disconjugada con desviación hacia afuera del ojo derecho y limitación para moverlo hacia adentro. Existe midriasis derecha que no tiene respuesta al estímulo luminoso, además de importante hiperreflexia generalizada y respuesta plantar extensora bilateral, con rigidez de nuca. Y aquí nos ponen la primera pregunta, doctores. Miren, la medida inicial en este paciente es, y nos ponen aquí las opciones, realizar una resonancia magnética de cráneo con gadolinio, realizar una punción lumbar con toma de líquido de citoquímico de líquido cefalorraquídeo, ponerlo en reposo absoluto o bien solución salina 1 litro para 24 horas. Ahí les dejo las opciones ante este caso clínico. Es una cefalea de inicio súbito, ¿sí? Hace una hora, fíjense ustedes, tiene tosis derecha. Esos son los puntos clave que a ustedes como médicos, como clínicos, les debe llamar la atención. Entonces, siempre les comento yo que cuando les pongan un caso clínico así, narrado, ustedes imagínense cómo llega ese paciente, ¿no? Es lo primero que deben de checar. Entonces, el paciente cursó hace una hora con dolor de cabeza intenso, ¿sí? Tuvo una tosis, tiene una tosis, o sea, caída del párpado, y a la mirada primaria lo encuentran exactamente así. El ojo desviado hacia afuera, ¿sí? La pupila del lado derecho está dilatada y no responde a la luz. Tiene una respuesta plantar extensora bilateral, que es el famoso Babinski, y aparte tiene a la exploración rigidez de nuca. Entonces, imagínense todo este cuadro tan aparatoso que comenzó hace una hora. Inmediatamente ustedes deben de tener pues un diagnóstico presuntivo. Hasta aquí, hasta donde dice nuca, rigidez de nuca, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo para este caso clínico? Espero sus comentarios, no referente obviamente a las opciones que se les está dando aquí. Obsérvenlo bien, porque para tener una medida inicial, pues ustedes ya deben de tener un diagnóstico presuntivo. Entonces, antes de pasar a la medida inicial que nos dice la pregunta, debemos precisamente determinar cuál es la etiología o de qué se trata este caso clínico. Espero sus comentarios, doctores. Comenta Rafael Pérez Flores, meningitis, así como Sveidi Villeda, meningitis. Muy bien, por ahí nos están diciendo los doctores que se trata de una meningitis. ¿Alguien más?
Dalia González Rivera comenta que es hemorragia. Hemorragia, ¿de qué tipo, Dalia? ¿Dónde está localizada la hemorragia? El doctor José y el doctor Adolfo dicen que es aneurisma. ¿Alguien más? Bien, miren. Aquí la cuestión es a los que mencionaron meningitis. Inmediatamente, por la rigidez de nuca, uno pues determina un cuadro de meningitis, ¿no? Las meningitis, que la mayoría de ellas pues son de origen bacteriano, pero nos determinan aquí en el caso clínico que no existe fiebre. Y fíjense cómo empezó el caso clínico. Empezó de forma súbita, ¿sí? Hace una hora, y sobre todo al estar levantando una caja pesada. El paciente está cargando una caja pesada y de repente empezó con el dolor de cabeza. Ahí no podemos determinar que se trate de un cuadro infeccioso. Los cuadros infecciosos son más insidiosos, son lentamente progresivos, ¿sí? Se acompañan por lo general de un cuadro de infección de vías respiratorias inferiores previas, ¿sí? Y obviamente pues el signo de fiebre, ¿no? Entonces, el dato de fiebre. Entonces, aquí por meningitis pues no podemos relacionarlo inmediatamente con ese cuadro. Entonces, por ahí nos dijeron aneurisma, hemorragia, perfecto. Pero muchas veces cuando decimos aneurisma o hemorragia, realmente no sabemos en qué espacio o qué es lo que produce un aneurisma, en este caso un aneurisma con ruptura, ¿no? Fíjense, ¿sí? Un aneurisma con ruptura, como lo mostramos aquí en la imagen. Esta ruptura de este aneurisma produce precisamente extravasación de sangre. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio subaracnoideo. Y las hemorragias subaracnoideas en la tomografía de cráneo se observan así. Estas imágenes hiperdensas que llenan aquí los valles silvianos o incluso el polígono de Willis. Y en este caso, en esta hemorragia, se observan las imágenes hiperdensas que envuelven aquí al mesencéfalo, ¿sí? Incluso en la cisura interhemisférica de forma importante, y se observa aquí este signo que después lo veremos en una sesión aparte, que es las astas temporales dilatadas, que nos refieren que va a existir un tipo de hidrocefalia, es decir, ya se está formando una hidrocefalia de tipo obstructiva. Entonces, la medida considerada en este paciente de forma inmediata ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea por una ruptura de aneurisma, la medida inmediata precisamente para no aumentar la presión intracraneal es poner al paciente en reposo absoluto. Es decir, no vamos a tener al paciente ahí esperando, sentado, mucho menos parado, con el cuadro clínico así tan aparatoso. No lo vamos a tener sentado ni parado, ni mucho menos que camine. ¿Por qué? Pues porque va a aumentar la presión dentro del cráneo y eso puede empeorar el cuadro clínico. De por sí las hemorragias subaracnoideas tienen una mortalidad casi del 98%. Entonces, lo recomendable es poner a nuestro paciente en reposo absoluto. Tal vez algunos de ustedes dijeran, no, pues una resonancia de cráneo. ¿Por qué? Pues porque es lo más tecnológico y es lo más moderno que existe, ¿no? De hecho, las hemorragias subaracnoideas son difícilmente diagnosticadas en un inicio por una resonancia. Lo indicado sería hacer una tomografía de cráneo, pero como medida inicial es poner al paciente en reposo absoluto. Les ponen aquí la opción de tomar o poner una solución salina de 1000 centímetros cúbicos para 24 horas. Bien, ahí es también la cantidad que se da para una hemorragia subaracnoidea pues es muy pequeña. De hecho, los pacientes se tienen que hiperhidratar para evitar precisamente el vasoespasmo. Entonces, hiperhidratación, 1000 centímetros cúbicos para 24 horas no es hiperhidratación. Aquí la solución está casi para vía permeable, entonces lo que se recomendaría hacer por lo menos 1000 centímetros cúbicos para cada 8 horas. Y citoquímico de líquido cefalorraquídeo podría servir, pero obviamente hay que descartar primero que no tenga datos de edema cerebral o de hipertensión, de edema cerebral sobre todo, que produzca precisamente después un aumento de la
de la presión y eso enclavamiento de las amígdalas cerebelosas. Entonces, la opción correcta es ponerlo en reposo absoluto. Nos ponen la segunda pregunta, doctores, obsérvenla bien. Se realiza un estudio de imagen y corrobora la existencia de una hemorragia subaracnoidea, por lo que está indicado, y aquí les ponen las opciones. Obsérvenlas bien y contesten en su casa. ¿Qué harían en este paciente que ya ustedes supieron que tiene una hemorragia subaracnoidea, que ya lo pusieron en reposo absoluto? Ahora, ¿qué es lo que toca hacer en este paciente? Comentan el doctor Rafael y el doctor Daniel manitol, el doctor Juan Manuel y Cris Rodríguez nimodipino. Bien, miren, por ahí nos contestaron que el uso de manitol es conveniente, otros nos pusieron que es el nimodipino. Observen bien, entonces, una de las principales complicaciones que tienen las hemorragias subaracnoideas es precisamente el vasoespasmo. ¿Cómo vamos a combatir ese vasoespasmo? Precisamente dándole un medicamento que antagonice los receptores de calcio. Entonces, el nimodipino es un medicamento que hace que evite el vasoespasmo cerebral. Toda esta sangre que se extravasó al espacio subaracnoideo, al ponerse en contacto con los vasos, ¿sí? con las arterias, de forma externa en el espacio subaracnoideo, pues va a producir precisamente que al ponerse en contacto, esa arteria se cierre, y al momento en que se cierra va a producir un infarto cerebral. Y eso es lo que hay que evitar el vasoespasmo. Si nosotros le diéramos manitol a este paciente, vamos a deshidratar al paciente, ¿sí? Porque es un diurético osmótico y se supone que una de las medidas principales para evitar también el vasoespasmo es hiperhidratar al paciente. Por eso es que damos solución salina, por lo general 1 litro cada 8 horas, obviamente pues evitando lo que es el edema agudo de pulmón, pero eso es muy raro. Aquí necesitamos que precisamente el paciente se hiperhidrate, esté bien hidratado y se evite esta complicación que es el vasoespasmo. Entonces, una medida en urgencias en las hemorragias subaracnoideas de tipo A traumáticas se dé precisamente el nimodipino. Y tercera pregunta en este mismo caso clínico, doctores. Miren, se le explica a los familiares que una de las principales complicaciones que puede presentarse en este paciente, ¿cuál sería? Ya se las acabo de mencionar. Les ponen neuroinfección, vasoespasmo, epilepsia secundaria e hipercalcemia. Bien, entonces como les decía, el principal problema que existe aquí es que esta sangre que está extravasada al espacio subaracnoideo al ponerse en contacto con las arterias produzca el vasoespasmo. Entonces la respuesta correcta es la B. Esos son los casos clínicos, las cefaleas de forma abrupta, ¿sí? Las cefaleas de forma abrupta en un paciente que no tiene factores de riesgo, que por lo general se presenta después de hacer una maniobra de Valsalva, ya sea levantar una caja, estar haciendo ejercicio, haberse levantado abruptamente. Todas esas maniobras de Valsalva llegan a producir precisamente ese aumento de la presión y hacen que los aneurismas se rompan. Entonces, ojo y punto clave, cefalea de inicio súbito, como en este caso, ¿sí? Hay que pensar inmediatamente en una hemorragia subaracnoidea. Y más cuando nos están exponiendo que tiene afección del tercer nervio craneal. La afección del tercer nervio craneal está dada precisamente por la midriasis derecha, ¿sí? Y la limitación que tiene de mover el ojo hacia adentro. Eso nos habla de una parálisis completa del tercer nervio craneal. Y obviamente toda esta sangre que se extravasó al espacio subaracnoideo, pues irritó la vía córtico-espinal. Y al irritar la vía córtico-espinal, esto se traduce como datos de neurona motora superior. ¿Cómo se va a traducir clínicamente una neurona motora superior? Como muestra aquí la pregunta, una hiperreflexia generalizada y aparte la respuesta plantar extensora, ¿sí? La hiperreflexia generalizada que se da en las extremidades y la respuesta plantar, que es el Babinski, traduce irritación de la vía corticoespinal, como ya lo habíamos visto antes. Bien,
tenemos otro caso. Se presenta un paciente de 37 años que al estar realizando ejercicio físico con pesas, cursa con una cefalea de inicio súbito, acompañado de vómitos en proyectil, así como importante rigidez de nuca. Al arribar al servicio de urgencias se queja de visión doble y se realiza una tomografía de cráneo cuyo reporte es de características normales. A pesar de la aplicación de analgésicos por vía intravenosa, la paciente persiste con la sintomatología. En este caso, el paso para corroborar el diagnóstico es, acuérdense de los puntos que les comenté en el caso anterior. Este es un caso muy similar, obviamente narrado de forma distinta. Y aquí están las opciones para que contesten. Comenta la doctora Terzi, inciso B, la doctora Andrea, inciso D, así como Hugo Marín, inciso D. Muy bien. Bien. Miren, por ahí vimos, igual les hago recalcar, que la cefalea es de inicio súbito, chicos. La cefalea se inicia así súbitamente después de estar haciendo ejercicio. Entonces, nuestra primera opción en cuanto a diagnóstico es, como les comentaba, la hemorragia subaracnoidea. Punto número 1. Fíjense, se parece al caso anterior. De hecho, los pacientes llegan con rigidez de nuca, ¿sí? Y esto, como les comentaba en el caso anterior, se puede confundir con meningitis. No siempre que digan rigidez de nuca es meningitis, no. En este caso de hemorragia subaracnoidea, pues también va a haber rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Pero algo bien importante, les comentan que la tomografía de cráneo es normal, ¿sí? No hay presencia de hemorragia subaracnoidea, por lo menos vista en la tomografía de cráneo. Pero clínicamente sigue la sospecha. Entonces, si clínicamente sigue la sospecha ante una tomografía de cráneo simple, donde es de características normales, ¿sí? ¿Cuál es el paso a seguir? Por ahí contestaron, realización de una segunda tomografía de cráneo, porque probablemente la primera estaba mal, ¿sí? Clínicamente es el cuadro flórido de una hemorragia subaracnoidea, no hay que hacer una segunda tomografía de cráneo. Por ahí comentaron un electroencefalograma. Los electroencefalogramas, como vamos a ver también en otro módulo, en otra cápsula de CatLego, vamos a ver que el electroencefalograma se utiliza pues para descartar sobre todo trastornos epilépticos, ¿sí? Y nos ponen aquí llamar al servicio de psiquiatría. Muchos lo pensarían precisamente porque pues la tomografía de cráneo es normal, ¿sí? Pero evidenciando que la paciente refiere visión doble y que ustedes detectan rigidez de nuca, llamar al servicio de psiquiatría sería inconveniente. ¿Por qué? Porque el cuadro es muy objetivo en cuanto a una hemorragia subaracnoidea. Aquí nos pone el inciso D, realizar una punción lumbar. Y van a preguntarse, bueno, pero ¿por qué una punción lumbar? Nos están diciendo que la tomografía de cráneo es normal. Entonces, la realización de una punción lumbar, ¿en qué nos va a servir? Nos va a servir de mucho. Precisamente porque si ustedes valoran la escala de Fisher, en la escala de Fisher, que es una escala precisamente para pacientes que vienen con cuadro de hemorragia subaracnoidea, pero que se delimita sobre todo a la tomografía de cráneo, observen en la escala de Fisher 1. Nos dice que no hay evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos, por lo tanto, en este caso clínico, la tomografía de cráneo nos da el dato de que tenemos un Fisher en escala 1, es de tipo 1, ¿sí? Y clínicamente tenemos otra escala, aparte de la escala de Fisher, que es para tomografías. Ojo, la escala de Juniges es una escala exclusiva para los síntomas, ¿sí? Es una escala clínica para la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la escala de Juniges, aquí nos ponen los grados, ¿sí? Que llegan hasta el grado 5. Fíjense el grado 1 en donde el paciente es asintomático, 1A sin compromiso de conciencia, 2 con cefalea moderada severa, 3 cuando el paciente está soporoso, confuso, 4 cuando está soporoso de moderado a profundo, con rigidez
de descerebración y 5 cuando ya está en el coma profundo. Entonces, esta escala de Jünig-Hess es una escala meramente clínica y la anterior, la escala de Fisher, es una escala para tomografías, doctores. Entonces, nuestro paciente tiene una escala de Fisher 1 por la tomografía que nos comentan ahí. Ya no nos mencionan si el paciente está consciente o no. Simplemente ahí lo podríamos corroborar ya con como un caso, un tipo 2, porque ya es una cefalea severa, pero pues dan a entender que el paciente está consciente, más no nos lo refieren en el caso clínico. Bien, entonces, ¿por qué realizar una punción lumbar en este paciente? Bien, la punción lumbar nos va a arrojar muchos datos que nos pueden orientar si el paciente realmente tiene una hemorragia o no. Se hace la prueba de los 3 tubos. En la prueba de los 3 tubos de líquido cefalorraquídeo se ven si los 3 tubitos permanecen de forma clara, pues ese paciente no tiene hemorragia subaracnoidea. Pero en caso dado de que la punción salga traumática, es decir, muchas veces al estar haciendo la punción lumbar en el paciente, puede ser que por ahí se nos atraviese un vasito y ese vasito pinte de sangre el primer tubo, ¿sí? Pero si nosotros seguimos sacando líquido cefalorraquídeo de ese paciente, entonces vamos a ver cómo esa sangre se va aclarando en los otros 2 tubos posteriores. Es cuando se va aclarando esa prueba. Si nosotros al momento de hacer la punción lumbar observamos que el primer tubo sale con sangre, el segundo tubo se sigue recolectando y sigue recolectando sangre, y el tercer tubo sigue recolectando sangre, esa es una prueba positiva clínica para pensar que nuestro paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿De acuerdo? Porque muchas veces se puede llegar a presentar así. El caso clínico es bien característico en el paciente. Se hacen los estudios de imagen, salen normales y muchas veces se da de alta al paciente pensando que no tiene nada. Entonces se tiene que hacer esa prueba. Bien, esos son ejemplos de preguntas de cefaleas agudas, intensas, que requieren precisamente una intervención inmediata, ¿sí? Urgente. Veamos este caso. Es un caso de 22 años, una paciente femenina de 22 años de edad, acude con su madre porque se queja de una cefalea hemicraneal derecha, pulsátil, de 3 meses de evolución. Se llega a presentar más de 5 veces al mes, para lo cual toma únicamente, fíjense, paracetamol. En cada episodio de dolor menciona que la cefalea se acompaña de síntomas como fotofobia, sonofobia y mareos, que la llegan a incapacitar, durando cada episodio hasta 5 horas, cuando no toma analgésico. El tratamiento profiláctico de elección en esta paciente, y aquí les ponen las opciones. Léanlas por favor y me ponen cuál es la opción correcta, doctores. La doctora Andrea comenta que es el inciso D. El doctor Michael, J.C. Santana y el doctor Hugo indican que es el inciso D. Así como la doctora Gaby, David, Lupita, Angry, Hugo. Inciso D. Bien, bien. ¿Alguien más? El doctor Francisco, inciso D. La doctora Dalia, inciso D. La doctora Lula, inciso D. Bien, perfecto. Creo que ya se aprendieron el caso, muchachos. Bien, para nuestros invitados, miren, fíjense, observen bien la edad de la paciente. Tiene 22 años, se queja de una cefalea hemicraneal derecha, pulsátil, se acompaña de fotofobia, sonofobia, mareos. Todo el cuadro clínico típico de una migraña. Recuerden que las migrañas se presentan por lo general como cefaleas hemicraneales, pulsátiles y con todas las características que ya que ya se puntualizó aquí en el caso. Y les preguntan cuál es el tratamiento profiláctico. En la práctica clínica, cuando no estamos acostumbrados a ver cefaleas, siempre se nos relacionamos el inciso A con migraña.
Ergotamina y cafeína, una tableta vía oral cada 8 horas por 3 meses. Eso es lo primerito que se nos viene a la mente. O bien, ya los que están en el medio de consulta externa, inmediatamente vemos también naproxen y algunos somatriptán, como que por ahí nos suena esa palabrita, ¿no? El caso es que tratamiento profiláctico se refiere al tratamiento que se va a establecer en el paciente para evitar que se tengan eventos posteriores de cefalea, ¿de acuerdo? Ese es el tratamiento profiláctico. Y el tratamiento de urgencia, el tratamiento que le dicen algunos libros abortivo, o bien el tratamiento de rescate, se refieren a los analgésicos o al medicamento que puede mitigar en ese momento el dolor, como son la ergotamina y cafeína, el somatriptán y el naproxen. Entonces, estos medicamentos son tratamientos de rescate, los que corresponden al inciso A, al inciso B y al inciso C. El inciso D, si es un tratamiento de profiláctico. Felicidades a los doctores que contestaron. Lo que nos menciona la guía de práctica clínica como punto de buena práctica, fíjense, no se recomienda el uso de naproxen para el tratamiento de migraña, ¿sí? Se recomienda el uso de somatriptán, pero como tratamiento abortivo. Es el tratamiento de elección para precisamente evitar o mitigar el dolor en ese momento. El somatriptán de 2.5 y 5 miligramos. O bien como tratamientos profilácticos, que no lo menciona el caso clínico, pero aquí se los menciono. Está también el propanolol a 40 miligramos por día. O bien se pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos como tratamiento preventivo, como es la imipramina o bien también la amitriptilina. Y se recomienda usar el topiramato, 100 miligramos por día. Entonces, puede utilizarse también el valproato para reducir la frecuencia de las cefaleas como tratamientos profilácticos. Y ojo, este cuadrito es de mucha importancia, donde aquí en el cuadrito, en este cuadrito nos comentan aquí si el paciente tiene comorbilidades o no, si tiene hipertensión arterial, si es obeso, si tiene epilepsia o un trastorno bipolar, si es ansioso, si tiene depresión o si tiene vértigo. ¿De acuerdo? Entonces, para cada comorbilidad se da un tratamiento profiláctico en específico, que aquí los mencionan. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el fármaco de acuerdo a las comorbilidades? Ojo, si tiene hipertensión arterial y si el paciente no está siendo atendido por hipertensión arterial, o sea, que no tenga un tratamiento previo, se da propanolol. Si tiene obesidad o epilepsia, se puede llegar a dar el topiramato, aunque aquí el topiramato, acuérdense, para los que han llegado a tomar topiramato tiene muchos efectos adversos. El principal efecto adverso es precisamente la distorsión de la vista. Entonces, y sobre todo más mareo. Algunos de los pacientes precisamente ahora sí lo suspenden en los primeros días. Y sobre todo cuando se utiliza el topiramato hay que estar haciendo ultrasonografías renales precisamente por el hecho de que este medicamento sea asociado a formación de cálculos renales. Cuando es epilepsia o trastorno bipolar se recomienda el uso de valproato de magnesio como tratamiento profiláctico, pero en este caso se tiene que estar realizando una biometría y pruebas de funcionamiento hepática para ver y descartar la elevación de transaminasas. Si el paciente tiene ansiedad o bien depresión aunado a la migraña, se puede dar fluoxetina. Hay que recordar que la fluoxetina es un antidepresivo que por lo general produce insomnio y se tiene que dar durante la mañana. Y cuando el paciente tiene depresión, insomnio o dolor de tipo neuropático, se puede dar la amitriptilina. La mayoría de las migrañas se acompañan, no sé si se lo han notado ustedes en la consulta o ustedes mismos lo hayan experimentado, pero cuando el paciente tiene la migraña, la mayoría se acompaña de vértigo. Por eso es que se le da un calcio antagonista como la flunaricina. La flunaricina de preferencia, doctores, yo les recomendaría que la dieran durante la noche. ¿Por qué? Porque produce sueño. Y la dosis es de 5 miligramos a 10 miligramos por día durante la noche. Lo único aquí inconveniente es que la flunaricina llega a producir un aumento de peso de hace de 1 kilogramo a 2 kilogramos, que es lo que se le tiene que hacer notar al paciente. Entonces, como tratamiento profiláctico en este caso,
se utiliza la flunaricina. Otro tip que les recomiendo es decirles a los pacientes que cuando utilicen un tratamiento profiláctico, este va a tardar en hacer efecto aproximadamente unos 30 días para que se lo hagan notar al paciente. Muchas veces los pacientes, como cualquier ser humano, quieren que los medicamentos hagan efecto de forma inmediata, súbita. Entonces, eso hay que hacerles ver al paciente. Y otra de las recomendaciones, pues sería precisamente evitar todos los desencadenantes para migraña. Bien, hasta aquí vamos a dar un pequeño recesito, 1 minuto, y volvemos con ustedes. Hola doctor, doctora. Gracias por vernos. Queremos invitar al curso Los 50 Esenciales, en el que te ayudaremos a dominar los temas del ENARM y a conseguir tu sueño de ser especialista. Durante las 8 semanas de curso, formarás parte de nuestra metodología de estudio DIRMA-PC. Te acompañaremos con videos, resúmenes, mapas conceptuales, palabras clave, preguntas rápidas, contenido extra, simulacros. Imagínate tener la seguridad de que tendrás más de 200 preguntas correctas en tu examen. Mándanos mensaje después de esta transmisión para más información. Ser especialista es lo tuyo, que pases el ENARM, lo nuestro. Se quedan con nosotros. Entonces, tratamiento profiláctico para la migraña acompañada de vértigo, flunaricina. En este caso, pues se da la flunaricina, doctores. Otro casito, vamos a verlo. Paciente femenino de 54 años de edad, hipertensa y diabética. Fíjense la edad con respecto al caso clínico anterior. Es hipertensa y diabética. Acude a consulta externa por referir cefalea de 4 meses. Ya tiene esta señora con 4 meses la cefalea. Tiene la cefalea de localización en la región hemicraneal izquierda. Es pulsátil, se acompaña de fotofobia y sonofobia. Se alterna con cefalea en región occipital. Menciona que aunque se presenta de forma intermitente, son más de 3 episodios por semana y de predominio vespertino. La paciente refiere malos hábitos de sueño por insomnio de inicio, además de ingerir una cafiaspirina con refresco negro cada vez que tiene la cefalea, desapareciendo momentáneamente el dolor. Primera pregunta para que la contesten. La primera medida a implementar en esta paciente, ¿cuál es? Fíjense cómo les están preguntando. Les están diciendo que cuál es la primera medida a implementar en esta paciente, ¿de acuerdo? Doctor, el doctor Diego preguntó cuánto tiempo la flunaricina y el doctor Felipe le contestó por 3 meses y esperar 1 mes para ver resultados. Exacto, muy bien, Diego. Miren, la flunaricina por lo general se puede dar de 1 a 6 meses, pero ustedes tienen que ir evaluando al paciente. Es decir, al mes lo pueden evaluar, pero por lo general al mes los pacientes no refieren mejoría. ¿Sí? Se ve mejoría hasta los 3 meses, como dice el doctor Diego, y se tiene que ir evaluando mensualmente. Entonces, de preferencia, pues hay que darlo entre 3 a 6 meses, dependiendo si el paciente reacciona. A los 3 meses, por lo general, la mayoría de los pacientes evoluciona satisfactoriamente y pueden ustedes retirarle el medicamento. Pero le tienen que hacer ver al paciente que no por el hecho de retirar la flunaricina o el tratamiento profiláctico, él va a seguir haciendo su vida pues normal. Los pacientes refieren normales fumar, tomar café, desvelarse, todo eso, o sea, malos hábitos, ¿no? Si vuelven a los malos hábitos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a volver a recaer en la migraña, pero son por lo general 3 meses. En la pregunta que sigue, otra pregunta, no sé si tengan otra duda. En la pregunta en la que estamos actualmente, doctor, nos comentan más de 100 personas, inciso C. Suspender refrescos y analgésicos. Muy bien. Ejercicio diario, agregar ergotamina y cafeína cada 8 horas por 1 mes. Fíjense que estos casos son los que más frecuentemente nosotros vemos en la consulta, ¿eh? Ya no vemos así las cefaleas en las que nadie decide tomar analgésicos, ¿no? Es bien frecuente que los pacientes tomen cafiaspirina con refresco,
para quitar el malestar, sobre todo en los pueblitos o las señoras grandes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero delimitar dónde le está doliendo. La paciente refiere que es tanto hemicranial, pero también refiere que en la región cervical, ¿sí? Y como ustedes pueden notar, pues es una cefalea, pues le podemos decir mixta, es una cefalea mixta, para lo cual nada más está tomando tratamiento de rescate, en este caso la cafiaspirina. Entonces todas estas sustancias como el refresco, el bioelectro, todos estos analgésicos que frecuentemente los toman y pues están influenciados los pacientes por todos los medios publicitarios, que llega el monito amarillo y que les hace un masaje en la cabeza, pues piensan que se les va a quitar el dolor de cabeza, pero no es así. Todo esto lo que va a hacer es incrementar el dolor de cabeza si lo toman de forma recurrente. De hecho, hay algunos profesionales de la salud que piensan que todavía el bioelectro o bien el sidolil es tratamiento profiláctico. A la consulta nos llegan pacientes que están tomando diariamente ergotamina y cafeína o bioelectro y prescritos por personal de salud. Entonces, no hay que hacer eso, no hay que confundir tratamiento profiláctico con tratamiento de rescate. Otra de las medidas que hay que hacerles ver a los pacientes es el no fumar. Si el paciente que fuma o es fumador pasivo va a tener recurrentemente dolor de cabeza, migraña, ya sea cefalea tensional o cefalea micraneal paroxística o cualquier otro tipo de cefalea. Tanto como les decía, el tabaquismo activo como el tabaquismo pasivo, el consumo de granos, sobre todo almendras, nueces, avellanas, cacahuates, mazapanes, todo eso se le tiene que retirar. En los niños es bien frecuentemente esto, ¿sí? Pues no nada más en los niños, en los adultos, en los adolescentes, hay que retirarles todas estas sustancias que tienen metilsantinas. Por ahí las mamás que les dan calcetose a los niños últimamente o cualquier chocomil de cualquier sabor, ¿no? Todos los chocomiles yo les sugiero que los suspendan, porque luego les dicen no ingiera chocomil, pero la mamá ya está pensando acá que le va a dar un chocomil de fresa, de vainilla, que son los que no hacen daño. También tienen metilsantinas y también los niños van a tener recurrentemente migrañas. Lo mejor es decirle, ¿sabe qué, señora? Pues se tiene que levantar temprano, hacerle un desayuno en forma al niño y dejarse de licuados, ¿no? Pregunta del doctor Marcos Espinosa. ¿Gen de calcitonina siempre se entra implicado en la fisiopatía de la enfermedad? El gen de calcitonina. No siempre. Más que nada se ha ligado al cromosoma 7 y 17. ¿Eh? Si por ahí les llegaran a preguntar, son esos dos. Más que nada. Y la otra, ¿por qué les comento yo lo de la ergotamina y cafeína y sobre todo todas estas sustancias que tienen cafeína? Precisamente la fisiopatología de la migraña consiste en que la arteria, cuando se dilata y aumenta el flujo de sangre, viene la migraña, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos cafeína, ergotamina y cafeína, nuestro refresco, nuestro chocomil, tomamos y esa arteria ya no está dilatada y se va a cerrar. Bueno, no se cierra al 100%, disminuye el flujo y esa disminución del flujo hace precisamente que no duela la cabeza. Pero ¿qué va a pasar? El efecto de la cafeína pues es prácticamente de minutos, 30 minutos. Sí se los va a quitar momentáneamente, pero ¿qué va a pasar otra vez con esa arteria? ¡Pum! Se va a dilatar y otra vez ¿qué va a pasar? Pues el paciente otra vez recurrentemente va a estar tomando cafiaspirinas, refrescos, el cafecito de la mañana para que los despierte. Entonces la arteria va a estar así, ¿sí? Y lo que hay que hacer cuando se les hace ver al paciente cuál es el problema como tal, se les tiene que decir que tienen que suspender todos los analgésicos, situación que es muy difícil para la mayoría de los pacientes y obviamente cuando les comentamos nosotros eso, pues el paciente luego se pone a la defensiva, ¿no? Reniega, pero es lo que le está llevando a su dolor de forma recurrente. Entonces hay que quitar todos los analgésicos, iniciar un tratamiento profiláctico y obviamente suspender los malos hábitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la arteria? La arteria que estaba así, vamos a volverle a dar tono. Y ese tono, pues por lo general se
se lleva a cabo con la administración de los tratamientos profilácticos. Entonces sí, debemos primero suspender los refrescos y los analgésicos, ¿sí? Si nosotros le iniciamos la amitriptilina como dice el inciso D, una tableta por 3 días, sin suspender los refrescos y los analgésicos, pues el paciente va a tener recurrentemente dolor de cabeza. Es decir, si nosotros damos el tratamiento, que es yo digo que es el principal error que cometemos la mayoría de los médicos. Escuchamos al paciente, hacemos la receta, tómese esto y pues ya, es el fin de la consulta. No, o sea, tenemos que hacerle, sí, tómese esto, pero usted tiene que suspender el café, los refrescos, los chocolates, el chocomil, las nueces, las almendras, las avellanas, ya no fume, si es posible, ya no conviva con ese fumador. Entonces, todo eso engloba al tratamiento de las cefaleas en general. Si no lo cumplen, desgraciadamente el paciente, por más tratamiento profiláctico que se le dé, no va a mejorar. Y les ponen ahí segunda pregunta, jóvenes. Y nos ponen, el diagnóstico actual que le da a esta paciente es, y les ponen ahí los incisos. A ver, contéstenla, por favor. Muy bien, miren. Por ahí ya contestaron algunos. Si ustedes contestaron simplemente cefalea migraña con aura, pues la respuesta no es correcta. ¿Por qué? Porque si se fijan, se están combinando una cefalea en la región occipital, que es característica de la cefalea tensional, y la cefalea hemicraneal. Entonces, si nosotros combinamos las dos, pues es una cefalea migrañosa y tensional, ¿sí? No es el inciso A. La cefalea tensional con componente vascular, pues no es un diagnóstico como tal, nada más les ponen aquí la cefalea tensional y les ponen la cefalea hemicraneal paroxística por tratarse de una mujer. Bien, no cumple criterios para una cefalea hemicraneal paroxística, que la vamos a ver después, pero obviamente pues el diagnóstico es una cefalea mixta, o sea, migrañosa y tensional, modificada. ¿Modificada por qué? Por el mal uso de analgésicos, en este caso la cafiaspirina. Fin del caso. Vamos a ver otro caso. Bien, aquí nada más como algo para recordar. Miren, la cefalea tensional, el tratamiento de la cefalea tensional, la dividen en frecuente e infrecuente. Cuando es infrecuente, les recomiendan los analgésicos, menos de 6 dosis por mes. Y aquí les ponen el paracetamol, el naproxen y el ibuprofeno para la cefalea tensional. Bien. Entonces, para estas cefaleas que son infrecuentes, menos de 5 veces al mes, ¿sí? Entonces, se puede dar paracetamol, naproxen o ibuprofeno. Entonces, cuando nos llegan supongamos esta paciente que toma cafiaspirina frecuentemente y le decimos, usted para el tratamiento de rescate, lo único que puede tomar es paracetamol. Y le aseguro que la paciente ya pasó por paracetamol, naproxeno, e incluso ya pasó por nalbufina. Entonces, desgraciadamente hay que hacerles ver a los pacientes eso. Lo máximo que puede tomar es paracetamol, y yo sé que usted me va a contestar que estoy loco, pero que es lo único que puede tomar. Entonces, hay que hacerles énfasis en eso. Obviamente, si ya la cefalea tensional se vuelve crónica, y nos ponen aquí contraindicaciones para para medicamentos antidepresivos tricíclicos. Y nos ponen aquí, si no existe contraindicaciones, se utiliza la amitriptilina. Pero ojo, chicos, la amitriptilina no se da en estas condiciones. En cardiopatía isquémica, en hipertensión descontrolada, en hipertrofia prostática y en glaucoma. Hay que preguntar siempre esto cuando ustedes vayan a dar amitriptilina, sobre todo amitriptilina o algún antidepresivo tricíclico. Entonces, si sí existe esta contraindicación para utilizar la amitriptilina, los antidepresivos tricíclicos, si ustedes detectan presencia de ansiedad o depresión, que por lo general la mayoría de los pacientes que vienen por cefaleas
tensionales crónicas tienen alguno de estos dos componentes. La paciente refiere insomnio de inicio e insomnio intermedio. Fíjense, el insomnio de inicio traduce la mayoría de las veces cuando los pacientes se acuestan en la cama y dicen, es que doctor, nada más estoy rodando en la cama esperando dormir y no lo logran, eso traduce ansiedad. En cambio, si los pacientes desde un inicio se duermen, pero a medianoche se levantan y ya no pueden dormir, eso por lo general, no es una regla, pero por lo general traduce depresión. Entonces, hay que indagar precisamente en este dato. Oiga, últimamente usted cómo se ha estado sintiendo anímicamente, ¿hay algún problema en su familia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está preocupando mucho por la situación actual de confinamiento, etcétera? La mayoría de los pacientes va a tener problemas de ansiedad y depresión. Entonces, lo que hay que hacer ahí es darles fluoxetina, ¿sí? Se les da fluoxetina y se les da por lo general en la mañana, una tableta en la mañana, ¿sí? Y se puede utilizar la fluoxetina de 6 a 12 meses, ¿de acuerdo? Esto ya lo mencionamos. Otro caso clínico, para que lo lean. Femenino de 19 años con antecedente de migraña crónica. Aquí ya nos están diciendo que tiene migraña esta paciente de 19 años. Dice, sin manejo profiláctico. Acude hoy al departamento de urgencias refiriendo que cursa con cefalea hemicraneal derecha pulsátil, poco tolerable, acompañada de fotofobia, sonofobia, así como náuseas. Todo esto sucediendo desde hace 1 hora, mencionando que ya tomó una dosis de paracetamol. A la exploración se encuentra paciente con poca tolerancia a la luz, o sea, tiene fotofobia, así como facies de dolor. Clínicamente las pupilas responden adecuadamente al estímulo luminoso. No hay edema de papila, moviliza las 4 extremidades y no existen datos de neurona motora superior. Si se fijan, este cuadro clínico, ¿cómo es de diferente al primero que vimos? Se fijan que es distinto. Esta paciente llega también por dolor de cabeza al departamento de urgencias. Inició hace 1 hora y no mitigó con paracetamol. Pero fíjense bien en la exploración, todo está bien, ¿sí? Sin embargo, en el servicio de urgencias, pues algunos doctores inmediatamente, tomografía de cráneo. No, o sea, por las características de la cefalea, ustedes piensen, pues que es una migraña, obviamente en este caso, una crisis migrañosa, ¿sale? Entonces, usted decide ante lo anterior descrito y nos ponen aquí las opciones. Comenta la doctora, o el doctor Rudy, inciso D, la doctora Mireya D, Juan Manuel Adams Naye, inciso D. Muy bien, doctora Naye. Sí, efectivamente. Miren, están en urgencias, tratamiento de rescate. Ya decíamos por ahí que la guía en cuanto a migraña refiere que el naproxen no se utiliza o no es efectivo en las crisis migrañosas. Irse directamente a la codeína o al tramadol, pues es algo muy riesgoso en el paciente. Entonces, un tratamiento que los va a sacar precisamente del apuro, sobre todo a la paciente, es el somatriptán. Vemos aquí este algoritmo sacado de la guía de práctica clínica. Miren ustedes, tratamiento de crisis migrañosa. Intolerancia a la vía oral. Si la paciente tiene intolerancia a la vía oral, entonces hay que preguntarnos, ¿se puede administrar medicamentos por vía intravenosa? En caso de que sea así, vamos a darle metoclopramida de 10 a 20 miligramos. Y si hay mejoría, pues se deriva a la consulta externa. Nos preguntamos, ¿se puede administrar medicamentos intravenosos? Si la respuesta es no, entonces el somatriptán. En las opciones no venía metoclopramida, muchachos, únicamente venía somatriptán. Entonces, lo que se da es somatriptán de forma sublingual de 2.5 a 5 miligramos. Entonces, si en caso dado de que no existiera mejoría con una primera dosis de somatriptán, entonces podemos dar una segunda dosis de somatriptán o bien, ojo, miren lo que les ponen aquí, ketorolaco de 30 a 60 miligramos, ¿de acuerdo? En caso de que exista mejoría, pues envía a la consulta externa. Es raro aquí ver esto, naproxeno, porque la misma guía
en punto de buena práctica nos dice que el naproxeno no. Entonces yo francamente no le haría mucho caso a este punto. Pregunta a la doctora Yasmín. Si en las opciones tuviéramos ibuprofeno en lugar de naproxeno, ¿sería ese el tratamiento inicial? A ver las opciones. En vez de naproxeno tuviéramos ibuprofeno. Así es. Esa sería la respuesta correcta. Sería ibuprofeno en vez de naproxeno. ¿Por qué? Porque se los están poniendo acá. ¿De acuerdo? En cambio, ¿quién la preguntó? La doctora Yasmín. Yasmín. En cambio, doctora Yasmín, fíjate bien. Si nos pusieran en el inciso A, paracetamol. Igual, vamos a dejar el inciso B, fíjate, paracetamol. El inciso B, codeína. El inciso C, ibuprofeno. Tú misma, ¿eh? E inciso D, somatriptán. ¿Qué contestarías? Inciso A, paracetamol. Inciso B, codeína. Inciso C, ibuprofeno. E inciso D, somatriptán. ¿Qué contestarías, doctora? Tú misma. ¿No? Es que nos pregunta la doctora que si en vez de naproxen, en la opción, en el ENAM, nos pusieran ibuprofeno. Y yo le comento, pues sería ibuprofeno. Pero si nos comentan, y yo ya se la cambié yo, si pusiéramos en el ENAM, que nos pusieran paracetamol, B, codeína, C, ibuprofeno y D, somatriptán, ¿qué contestarían? Contesta la doctora Yasmín, ibuprofeno. Ibuprofeno, excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el paciente tomó una dosis de paracetamol. Entonces es por escalones. Paracetamol, ibuprofeno y somatriptán. ¿De acuerdo? Muy bien, doctora. Felicidades. Bien. Y nos ponen en el mismo caso clínico, que esta ya, pues yo creo que ya la van a digerir perfectamente. Refieren el tratamiento profiláctico, en este caso es, y nos ponen aquí las opciones. ¿Qué contestarían? Ojo, profiláctico. Contesta el doctor Fernando, inciso A, la doctora Dalia, inciso B, el doctor Jorge C, Jessica y Delia, inciso B. Miren, por ahí escuché la respuesta de ergotamina y cafeína como tratamiento profiláctico. Acuérdense que la ergotamina y cafeína, muchachos, no es tratamiento profiláctico, es un tratamiento de rescate, ¿sí? Entonces, no vayan a cometer ese error. Es muy común verlo en la práctica. Tiene migraña. En esta de paciente de 19 años. Dale ergotamina y cafeína. ¿Y cómo me lo va a tomar, doctor? Tómesela cada 8 horas todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y llega con nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene tomando ergotamina y cafeína? No, pues ya unos 3 meses. Y me dijo el doctor que era todos los días. Ese es un error frecuentísimo. No lo vayan a cometer. Entonces la ergotamina y cafeína es tratamiento de rescate, pero ahorita ya se está poniéndose en desuso precisamente por esa situación, porque las cefaleas se están transformando y es muy difícil que los pacientes lleguen a suspender este tipo de analgésicos. La sertralina es un antidepresivo, entonces la sertralina no se da en esta paciente precisamente porque no tiene datos de depresión, es una migraña, lean bien, es una dolor de cabeza hemicraneal derecho, ¿sí? Pulsátil, acompañado de fotofobia, sonofobia, todas las características que envuelven a una migraña. Entonces, por lo tanto, la sertralina no sería un tratamiento profiláctico.
El naproxen, como vimos, es un tratamiento de rescate, que la misma guía se contradice. Al principio dice que el naproxen no se debe utilizar como tratamiento de rescate y después lo ponen en el algoritmo que sí se debe. Yo les sugeriría que no lo utilizaran, que utilizaran como rescate el paracetamol, el ibuprofeno y el somatriptán para fines del ENARM, ¿de acuerdo? Hasta rimó. Bien, entonces tratamiento profiláctico, pues es un beta bloqueador. Aquí les ponen únicamente como tratamiento profiláctico el propanolol, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense de hipertensión. Si el paciente es hipertenso, pues damos propanolol. Si tiene obesidad, damos topiramato. Epilepsia, valproato de magnesio, que pueden preguntarles precisamente así con la comorbilidad y ustedes deben de contestar precisamente el tratamiento. Entonces, para fines del examen nacional, yo les sugiero que se aprendan este cuadrito. Les pueden poner una paciente femenina de 25 años de edad que padece de trastorno bipolar, acude con usted por una cefalea hemicraneal derecha, fotofobia, sonofobia. ¿Cuál sería el tratamiento profiláctico de elección? Y les ponen ahí flunaricina, valproato, topiramato y propanolol. Y los 4 son tratamientos profilácticos. Pero si ustedes ven, por el hecho de tener un trastorno bipolar, ¿sí? La flunaricina no les serviría, el topiramato no les serviría, no les serviría el propanolol. Entonces, como profiláctico, tendrían ustedes que responder precisamente el valproato de magnesio para fines de examen nacional, ¿de acuerdo? Si la paciente tuviera antecedente de vértigo, como ya vimos en uno de los casos clínicos, entonces sí, el tratamiento profiláctico de elección sería la flunaricina. Por eso les comentaba yo que la flunaricina es la que mayormente se da como tratamiento profiláctico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las migrañas se acompañan ¿de qué? De vértigo, ¿sí? Pregunta el doctor Juan Nicolás, si no tiene comorbilidades, ¿cuál sería la elección profiláctica? Muy bien, si no tiene comorbilidades el paciente, si ustedes ven, cada uno de los fármacos tiene efectos secundarios, unos más severos que otros, ¿sí? Si tú das propanolol, antes de darle propanolol, ¿qué tienes que hacer? Pues mandarle a hacer un electrocardiograma para ver si no tiene un trastorno del ritmo, ¿sí? Porque puede llegar a producir un bloqueo. Si le das topiramato, pues el paciente va a tener sensación de boca seca, va a tener distorsión de la mirada y va a suspender el propanolol, el topiramato. Si le das valproato de magnesio, se le va a caer el cabello, va a aumentar de peso y van a aumentar las transaminasas. Si le das topiramato también va a estar propenso a tener cálculos renales. Si le das flunaricina, va a aumentar poco de peso. Yo creo que uno de los medicamentos más nobles que hay para la migraña y que les da buen resultado es la flunaricina, ¿sí? En caso de que no tenga comórbidos. La mitriptilina, desgraciadamente, produce muchos síntomas disautonómicos, sensación de boca seca, sensación de descarga retronasal, se marean en la mañana, sobre todo al levantarse, y también la abandonan. Y la imipramina igual. La fluoxetina llega a producir insomnio matutino. Bien, pueden despertar, pero a diferencia de la flunaricina, la fluoxetina tarda en hacer un poquito más de efecto. Y no todos los pacientes con migraña llegan con depresión, por lo tanto no darías la fluoxetina. Entonces, cuando no tengan comorbilidades, en la práctica yo les recomendaría que utilizaran la flunaricina, que es el Sibelium de 5 miligramos, doctores. 3 meses, 6 meses, ¿sí? Y a hacerles ver al paciente que pues que va a aumentar de peso, pero es de 1 a 2 kilogramos. Porque hay veces que les das el medicamento y llegan con 15 kilogramos de peso extra y te echan la culpa a ti, ¿no? O sea, realmente ahí tuvo la culpa el paciente pues porque aumentó la ingesta calórica. Bien, otro caso clínico. Vamos a leerlo. Fíjense, está medio confuso este caso. Tienen que leerlo y analizarlo con mucho detenimiento para nuestros invitados, para nuestros alumnos también, porque sí está muy confuso.
Fíjense, 37 años, diagnosticada de migraña desde los 19 y ahorita ya tiene 37 años. Presenta desde el comienzo cefaleas episódicas de 15 días de duración con las siguientes características. Inicia con cefalea bioccipital opresiva, que se irradia hacia toda la cabeza, aumenta por las tardes y no responde a los analgésicos habituales. En raras ocasiones es pulsátil. El dolor no aumenta con los movimientos de la cabeza ni con el ejercicio moderado. Se ha intentado profilaxis con propanolol, nadolol, flunaricina y valproato, de forma aislada o combinada, siempre sin éxito. Los triptanes tampoco son eficaces. Desde hace 2 años la cefalea es diaria y consume una media de 6 comprimidos diarios de ergotamina y cafeína. Bien nomás. Y sí llegamos a ver a pacientes así, ¿eh? De hecho es lo más frecuente que vemos. Y nos ponen aquí, ¿cuál es el diagnóstico a considerar hasta ese momento, doctores? ¿Qué diagnóstico ustedes considerarían? A ver, un voluntario. Si quieres dime un nombre. Miguel Rodríguez, inciso A. Miguel Rodríguez nos puso cefalea tensional crónica agudizada. Bien, ¿por qué, Miguel? A ver, ¿por qué cefalea tensional crónica agudizada? ¿Y por qué cefalea tensional crónica diaria transformada no? Porque las dos son tensionales, Miguel. La A, tensional crónica, y la D, tensional crónica. Entonces, ¿por qué la A sí y la D no, Miguel? Ayúdale, doctora. Una doctora. Contesta la doctora Susana, inciso D. ¿Por qué, doctora Susana? ¿Por qué la D? Así rápido, ¿por qué es el inciso D y no la A como nos dice el doctor Miguel? Vamos a tener aquí un debate. ¿No? Bien. Qué bueno que se animaron a contestar. Observen bien. Este caso clínico tiene aquí, como dicen en mi pueblo, jiribilla. ¿Sí? Un torito. A ver. Contesta la doctora Susana, comentaba sobre el uso de ergotamina que llega a transformar el cuadro. Exacto. Muy bien, doctora Susana. Es precisamente eso. Pero fíjense bien, tiene 37 años y dizque la diagnosticaron con migraña. ¿Por qué les digo dizque? Porque ella refiere cefalea bioccipital. Las migrañas son hemicraneales, ¿sí? No son bioccipitales. Y ella refiere cefalea bioccipital. Y si se fijan, los tratamientos que tuvo como profilaxis, obsérvenlos. Propanolol, nadolol, flunaricina y valproato. Son tratamientos profilácticos para migraña. Mas, sin embargo, la cefalea no es migraña. La cefalea es tensional. ¿Sí? Entonces, estuvieron tratando a esta cefalea tensional como si fuera una migraña, que no debe de ser. Entonces, al no ver mejoría, pues la paciente, ¿qué hizo? Empezó a tomar ergotamina y cafeína 6 por día y obviamente esa cefalea tensional se transformó, ¿sí? Y para quitarle seguramente estos comprimidos diarios de ergotamina y cafeína, pues va a ser un problema muy serio para el clínico que la atienda y sobre todo para convencerla, ¿de acuerdo? Porque se hacen adictos a esto. De hecho, tienen mucha adicción, tienen mucho miedo a la adicción por clonazepam y las benzodiazepinas, pero no tienen miedo de adicción a la ergotamina y cafeína.
Es tremendo los efectos secundarios que llega a tener este medicamento. Entonces, entonces fíjense, la mayoría de las cefaleas precisamente la refieren así los pacientes, ¿sí? Aquí la señora llega con ustedes y yo les voy a pasar un tip. Siempre hay que preguntarles a los pacientes cuando dicen, es que me duele la cabeza, bien, ¿dónde le duele? Aunque ellos te digan dónde, ¿sí? Siempre hay que preguntarles, ¿le pesa el cerebro? ¿Sí? Así dicen ellos, ¿no? ¿Me pesa el cerebro? Es como dicen ellos, aquí me pesa el cerebro, doctor, me pesa, y hasta cierran los ojos. Entonces, ya con eso, ustedes están haciendo el diagnóstico de cefalea tensional, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, el diagnóstico es una cefalea tensional crónica diaria transformada, pues por el mal uso de medicamentos. Aquí el tratamiento, pues lo que vamos a darle es precisamente, como ya es muy frecuente y crónica, precisamente tenemos que ver si hay contraindicaciones para los tricíclicos, que por lo general pues iba a tener algo de estos trastornos, ¿no? Ya previos. Es muy difícil que una paciente de esa edad pues no lo llegue a tener. Bien. Otra de las características que no debemos de dejar pasar por alto es precisamente el síndrome de disfunción temporomandibular. El síndrome de disfunción temporomandibular, o también llamado síndrome de Costen, ahora sí que defecto en la articulación, produce frecuentemente dolor de cabeza y como es unilateral, la mayoría de las veces se llega a confundir con migraña. Entonces, doctores, siempre que llegue un paciente con ustedes con dolor de cabeza, siempre hasta ellos se van a sentir pues atendidos. Levántense, revisen en las pupilas, pero sobre todo hay que revisar la articulación temporomandibular para ver si no truena esta articulación. Entonces, muchas de las veces las cefaleas crónicas, a pesar de que les estamos dando tratamiento profiláctico y vemos que no se les quita, hay que checar la articulación temporomandibular, que frecuentemente pues está afectada. Tenemos otro caso clínico. Una mujer de 72 años acude con episodios breves intermitentes de dolor lancinante en los labios, las encías y las mejillas. Estos espasmos de dolor intenso pueden desencadenarse por el roce de los labios o el movimiento de la lengua. La exploración física es normal y la resonancia magnética también es normal. Observen ustedes las opciones que les dan. Primera pregunta: la causa más probable del dolor de la paciente, ¿cuál viene siendo? Vean ustedes el tipo de dolor, cómo se presenta. Ahí ya les están diciendo una característica, miren, dolor lancinante. ¿Qué contestarían ustedes? Es fácil. Contesta la doctora Daniela, inciso D, así como la doctora Jessica y la doctora Delia. Inciso D. Así es. Es una neuralgia del trigémino. Las neuralgias del trigémino se presentan de forma abrupta. Algunos pacientes lo refieren como un toque eléctrico que da en alguna de las ramas del trigémino. Lo refieren también como sensación de descarga. Entonces es una neuralgia del trigémino. Los neurinomas del acústico, aquí está un ejemplo. Los neurinomas del acústico por lo general se presentan por la localización que están entre el ángulo pontocerebeloso. Se presentan con mareo, con parálisis facial, con ataxia. Los meningiomas que se presentan también, se pueden presentarse en el ángulo pontocerebeloso o se presentan en lo que es la cisura interhemisférica, que es característico que es un tumor extraaxial. Se llegan a presentar sobre todo con alteraciones cognitivas, progresivas, o bien con algún tipo de hemiparesia, ¿sí? Y las epilepsias del lóbulo temporal. Las epilepsias del lóbulo temporal, ¿cómo se van a manifestar? Pues podemos tener por la localización, obviamente, pues varios síntomas. Uno que es la cacosmia, ¿sí? Que está aquí, que vendría siendo un tipo de crisis, o bien alteraciones del gusto, gustos que jamás han sido percibidos por el paciente, o bien el malestar epigástrico, que muchos pacientes lo refieren como gastritis y no, nada, que se trata de una epilepsia del lóbulo temporal, o bien los déjà vu, ¿sí? Los déjà vu que son frecuentes
en las epilepsias del lóbulo temporal. Recuerden ustedes las ramas del trigémino, la B1, la B2 y la B3, siendo la B2 la que más se afecta. Y nos ponen aquí segunda pregunta. ¿Cuál es el tratamiento? Ahora sí nos ponen específicamente cuál es el tratamiento de rescate de esta neuralgia del trigémino. ¿Cuál vendría siendo? Pregunta a la doctora Maura, ¿el síndrome de Costen provoca neuralgia de trigémino? No, el síndrome de Costen o la disfunción temporomandibular llega a producir más que nada dolores por contractura en la región frontal y temporal. No produce neuralgia del trigémino. A veces cuando es bitemporal, pues obviamente la localización es bifrontal. Y lo que les comentaba del síndrome de Costen es que nosotros a veces tratamos a los pacientes con el tratamiento adecuado profiláctico, si es unilateral pensando que es migraña, lo tratamos como si fuera una migraña, pero realmente tiene disfunción temporomandibular. ¿Y con qué se va a arreglar? Pues mandándolo al cirujano maxilofacial. En este caso, de la neuralgia del trigémino, como segunda pregunta sería del caso clínico, ¿cuál sería el tratamiento de rescate? ¿Qué le pondrían ustedes aquí? Contesta el doctor Germán Castellón, inciso B, así como la doctora Lady, Jess, Salvador, Terci. ¿Inciso qué? B. B. Perfecto. Sí, como tratamiento de rescate se utiliza frecuentemente la carbamazepina. Acuérdense que como tratamiento profiláctico se llega a utilizar sobre todo un antidepresivo tricíclico. Entonces la carbamazepina es el tratamiento pues de elección de rescate en los pacientes con neuralgia del trigémino. Como profiláctico, les repito, es un antidepresivo tricíclico, se utiliza la imipramina y ahí desgraciadamente la imipramina pues tiene que ser un tratamiento de por vida. El paciente no puede abandonar la imipramina precisamente porque se haría muy recurrente los episodios de descargas de dolor que tendría el paciente. Por eso se prefiere dejar de forma indefinida a la imipramina. Ya cuando los pacientes, a pesar de que ustedes ya le han dado imipramina y que frecuentemente toman carbamazepina para esos dolores recurrentes de cabeza ocasionados por la neuralgia del trigémino, pues está indicado precisamente la infiltración del ganglio de Gasser. Y esto pues lo tienen que mandar a hacer pues a clínica del dolor. Ya sería el último escalón en la neuralgia del trigémino. Tenemos otro caso clínico. Vean ustedes aquí, léanlo. Es un hombre de 45 años, acude por cefalea diaria, describe 2 ataques al día durante las últimas 3 semanas y cada ataque dura 1 hora aproximadamente. Despierta al paciente si está dormido. Nota además lagrimeo y enrojecimiento en el ojo derecho. Fíjense la edad, 45 años. Así como congestión nasal. El dolor es profundo, insoportable y se limita al lado derecho de la cabeza. La exploración neurológica no muestra datos de focalización ni de hipertensión endocraneal. El diagnóstico más probable de este paciente es, y nos ponen aquí las opciones. ¿Qué contestarían, doctores? Contesta el doctor Marcos, D, la doctora Alexis, D, el doctor Paul, D, Bien. Zulke y D. Fíjense, estos casos frecuentemente, así como lo describen, se llegan a confundir muchísimo con neuralgias del trigémino. Entonces, les aconsejo que en toda neuralgia del trigémino, que se parece muchísimo el cuadro, en toda neuralgia, pregunten, oiga, señor, cuando le da precisamente ese dolor así que lo quiere matar a usted, le escurre la nariz, le llora el ojo, o ha notado que el ojo se le cierra más de lo normal. Ya si el paciente nos contesta que sí, pues obviamente se trata de una cefalea en racimos. Estos signos son los que les comento, que si se le llega a cerrar el ojo, que viene siendo parte del síndrome de Horner, ¿sí? Que si existe rinorrea, ¿sí? O bien que si existe epífora. Cuando lleguen así los pacientes, sobre todo al servicio de urgencias, pensando que es neuralgia del trigémino, yo les sugeriría de inicio ponerle las puntas nasales al paciente a unos 5 o 10 litros de oxígeno por minuto, y esto nos va a dar la prueba
terapéutica diagnóstica. Si se le quita, es cefalea en racimos. Si no se le quita, no es cefalea en racimos. Regresándonos un poquito, Doc, nos comenta el doctor Emanuel, para un síndrome de Kosten, entonces podemos usar AINES en lo que acude con el máximo. Nada más AINES, así es. Nada más AINES y obviamente pues le indicamos, doctor Manuel, no comer o no consumir alimentos duros, ¿sí? No sé, como, a ver, un alimento duro como el elote, manzana, para que precisamente esa articulación pues no se afecte más. Perfecto. Entonces les comentaba los signos y sobre todo cuando llegan a urgencias hay que utilizar puntas nasales, ¿sí? Para limitar el dolor. Como de rescate también se utiliza la indometacina. Como de rescate, ojo, en las cefaleas semicraneales, paroxísticas que vienen siendo en la mujer y la cefalea de racimos que viene siendo en el hombre, pero es la misma sintomatología, solamente cambian de denominación. Tratamientos profilácticos, carbonato de litio y el verapamilo, ¿sí? Son los tratamientos profilácticos. Obviamente se prefiere dar el verapamilo precisamente pues para evitar todos los efectos secundarios que puede llegar a tener el carbonato de litio. Aquí les comento, miren, cuando la cefalea es unilateral, como en este caso que es unilateral, y si se asocia a inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea, cambios de diámetro pupilar, o sea, el síndrome de Horner, pues hay que pensar precisamente cuando se asocia a todos estos datos clínicos. Esto lo saqué de la guía de práctica clínica de cefaleas de migrañas, y hay que pensar precisamente en la cefalea hemicraneal paroxística en mujeres o bien cefalea en racimos para hombres, y el tratamiento viene siendo el mismo. Y otra de las cefaleas hemicraneales en adultos, pero sobre todo en adultos mayores, es la arteritis de la temporal. Esta arteritis de la arteria temporal es más frecuente en mujeres de la sexta década. Su etiología pues es realmente autoinmune, es desconocida, y obviamente lo llegamos a confundir muchísimo con las cefaleas hemicraneales migrañosas, ¿sí? Migraña en el adulto, ¿no? Una paciente de 90 años, 80 años que llegue con una cefalea hemicraneal, pensamos que es migraña y no. Hay que revisarle la región temporal precisamente para ver si esa arteria no está dilatada, si no está indurada. Es lo que les comento, se observan los vasos del área pues prominentes, el área enrojecida, ¿sí? Y se eleva sobre todo la velocidad de cementación globular. Y el diagnóstico definitivo se lleva a cabo pues por la biopsia, aunque pues obviamente en la práctica clínica no se lleva a cabo como tal. Únicamente lo que se determina en un paciente adulto mayor con cefalea de esas características pues es la velocidad de cementación globular. Si está elevada, el tratamiento profiláctico pues sería el esteroide. Bien, entonces en el caso clínico anterior, la respuesta correcta, doctores, es la cefalea en racimos. Pregunta el doctor CX Sánchez, ¿cómo ayuda el oxígeno a la cefalea en racimos, fisiopatología? ¿Cómo ayudaría? Bien, acuérdense que la cefalea en racimos también tiene un componente vasoconstrictor. ¿Qué hace el oxígeno? El oxígeno directamente pues es un vasoconstrictor. Obviamente, cuando el dolor de cabeza se produce en este caso por la cefalea hemicraneal o en racimos, quiere decir que la arteria también está dilatada, y eso, el aumento del flujo hace que se produzca el dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el oxígeno de forma inmediata? Pues que la arteria disminuya su diámetro y así disminuimos el dolor. Por eso se les da calcioantagonistas como la flunarizina en el caso de la migraña, pero un calcioantagonista de mayor potencia como el verapamilo se da en la cefalea hemicraneal paroxística. Leamos este caso, miren, una mujer de 70 años, ya es añosa, miren, 70 años, sin antecedentes patológicos significativos, presenta cefalea frontal derecha intensa de aparición reciente. Además se queja de alteraciones visuales transitorias en el ojo derecho. Sin diplopia. El examen físico es normal y el laboratorio muestra pues una eritrosedimentación de 100. Su diagnóstico presuntivo, ¿cuál sería?
Contesta el doctor Marcos Espinosa, inciso D, así como el doctor Abraham, el doctor Hugo e Isaac. Muy bien, pues ya hallaron el hilo, ¿verdad? Obviamente, pues es una arteritis de la temporal. Las migrañas oftálmicas, llegan a presentarse, pero no son episodios así de pérdida de la visión como tal. Son amaurosis de segundos, un segundo, 2 segundos, si llegan a presentarse, pero sobre todo en pacientes jóvenes. La trombosis carotídea derecha, pues nos daría datos más que nada de focalización en el lado izquierdo. Y los tumores cerebrales, saben que los tumores por lo general no producen sintomatología de dolor de cabeza. Lo que llegan a producir son más que nada alteraciones cognitivas al inicio y posteriormente datos de focalización, o sea, disminución de la fuerza, hiperreflexia, Babinski. Por eso la opción correcta en este caso, en una mujer de 70 años que llega precisamente con episodios de amaurosis, alteraciones visuales, pues es secundario a la arteritis de la temporal. Entonces, aquí lo conveniente en este paciente es pensar en una arteritis de la temporal. Vamos a ver otro caso clínico. Es un poquito más complejo, fíjense, es un paciente de 23 años con antecedentes cerebrofamiliares para migraña. Tiene una cefalea de 1 mes de evolución, es semicraneal y pulsátil, acompañada de fotofobia y que empeora con la actividad física, por lo que ha dejado de correr por las mañanas, para lo cual usted recetó propanolol, una tableta por día. La paciente refiere continuar con cefalea con poca mejoría. Al examen neurológico no se encuentran signos patológicos ni de focalización alguna. Entonces ya llega con ustedes, se sienta esta corredora, les dice exactamente que tiene pues, el dolor de cabeza desde hace 1 mes. Ustedes ven las características del dolor de cabeza y es prácticamente una migraña. Les comenta pues su problema. Ya ustedes previamente habían recetado propanolol y ya está sentada ahí enfrente de ustedes. ¿Qué le van a decir a esa paciente? ¿Qué le van a decir, doctores? Comenta el doctor Julio, inciso B, la doctora Andrea, la doctora Alejandra y la doctora Esther, inciso A. Por ahí, algunos de ustedes dirían, bueno, si ya le di propanolol y me está diciendo que continúa con el dolor de cabeza, pues voy a cambiar el tratamiento preventivo. Así sería el razonamiento. Pero no, o sea, muchos pacientes llegan con ustedes diciendo, ¿sabe qué, doctor? Me tomé este tratamiento profiláctico, en este caso propanolol, y no me resultó. Y hasta se enoja, ¿no? Entonces nosotros inmediatamente se la tenemos que devolver. A ver, en lo que le comenté, ¿dejó usted de fumar? ¿Dejó el café? ¿Dejó los refrescos? ¿Dejó los chocolates? ¿Dejó los chocomiles? ¿Dejó las nueces? Ah, no las dejé. Ah, bueno, entonces por ese motivo le sigue su dolor de cabeza. No es que el tratamiento profiláctico esté mal, sino que usted no está cumpliendo con las medidas profilácticas. ¿Sí? Entonces ya se la devuelve, ¿no? Es como el paciente que llega, oiga, doctor, sigo tosiendo. Oiga, ya dejó deme algo. Y usted le preguntan, no, pues ¿cómo que deme algo? ¿Ya dejó de fumar? No, pero deme algo para dejar de toser. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, el inciso correcto, la respuesta correcta es la letra A. Algo que siempre nos inquieta a nosotros como médicos es cuándo referir una cefalea a un especialista. La guía es bien, lo puntualiza, miren. Síntomas sistémicos tales como fiebre o cambios en el estado mental. Déficit neurológicos, o sea, datos de focalización, hemiparesias, disminución de la fuerza, hiperreflexia, comienzo súbito o severidad mixta desde el inicio, como lo vimos en el cuadro inicial, ¿no? De una hemorragia subaracnoidea. La primera cefalea severa o la peor cefalea en la vida del individuo. Aquí, pues es bien subjetivo, ¿no? Porque le decimos, a ver, señora, del 0 al 10, 0 es lo mínimo
10 es lo máximo. ¿Cuánto le duele la cabeza? Y pues ellos bien tranquilos. No, pues me duele un 10. Y pues dices, no le puede doler hasta el 10. O sea, un 10 sería que se estuviera revolcando en el piso y agarrándose la cabeza. Eso sería un 10, ¿sí? Pero todos los pacientes, todos absolutamente magnifican su cuadro clínico, ¿no? Tal vez por querer que los atiendan inmediatamente, ¿no? Entonces esto es muy subjetivo. Cefalea de reciente inicio, persistente o cefalea que empeora progresivamente, ¿sí? Tiene su lógica. Cambios en el patrón normal característico del dolor de cabeza, sobre todo cuando se presentan en la noche, ¿sí? Por aumento de la presión intracraneal. O cefalea reciente en la edad madura o posterior, que es donde deberíamos de pensar precisamente en las arteritis de la temporal. Entonces, todos estos son los puntos de cuándo debemos de referir una cefalea a un especialista. Y vamos a poner este caso ya como último. Ustedes lo van a ver ahí. Acuden a la consulta una paciente de 43 años acompañada de sus 2 niños con un estudio de imagen de cráneo. Ella refiere presentar cefalea en región cervical posterior, así como insomnio intermedio de 4 años de evolución a raíz de tener problemas familiares. Menciona que está preocupada por la conclusión de reporte del estudio de imagen y que se ha agravado la cefalea. Usted revisa el estudio de imagen. Ahí está el estudio de imagen. Esto es típico en la consulta, ¿eh? Ya llegan los pacientes con su estudio de imagen, su resonancia de cráneo, su kriptonita en líquido cefalorraquídeo, que fueron con quién sabe quién, que es el mejor doctor del mundo, etcétera, ¿no? Y llegan con la bola de estudios. Y ahí tienen ustedes que la paciente tiene dolor en la región cervical posterior y que se preocupó demasiado por la interpretación del estudio de tomográfico. Entonces, si ustedes observan detenidamente la tomografía, doctores, está este puntito aquí, blanco, que es una zona hiperdensa, y esta zona hiperdensa, que corresponde a lo que tiene, sobre todo la población mexicana, el 90% de la población, que corresponden a granulomas calcificados, que es una cisticercosis calcificada. Y llega la paciente bien angustiada. Es que ahí dice que tengo un cisticerco calcificado, doctor. ¿Qué voy a hacer? Y les ponen aquí las opciones. La medida inicial en este paciente, ¿cuál sería? Y ya por el hecho de que les dicen cisticerco, ya muchos relacionan inmediatamente cisticerco con 2 medicamentos de las opciones, ¿no? La inciso C y la inciso D. Que tal vez muchos lo contestarían o lo harían en la práctica clínica, porque el reporte dice cisticerco calcificado. Contestan los doctores, inciso A. Exacto. La paciente tiene una cefalea tensional, ¿sí? Lo que hay que darle es pues un antidepresivo y modificar los estilos de vida. Los que respondieron derivarla a segundo nivel de atención en un granuloma calcificado sin datos de lesión, pues no tienen por qué. Realmente, ¿dónde vamos a dar albendazol? ¿Dónde vamos a dar prednisona para atacar el cisticerco en fase pero quística, muchachos? El cisticerco en fase quística es cuando se trata con albendazol, ¿sí? Y obviamente con prednisona de forma previa. Ahí es cuando se da precisamente prednisona y albendazol. Cuando el paciente tiene un cisticerco, pero en fase quística, doctores. En este caso, pues solamente es un distractor la tomografía. ¿Para qué? Para que ustedes en el ENARM contesten o albendazol o prednisona. Y como dicen en mi tierra, se vayan con la finta. Pero no, realmente lo que tienen que hacer es darle fluoxetina y modificar el estilo de vida. Eso es lo que se tiene que hacer. Bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que sea útil en la práctica clínica para ustedes, ya como médicos generales, incluso como médicos especialistas, que sea de utilidad esta presentación. Volvemos a estar con ustedes. Quiero agradecer al equipo de producción aquí presente, el doctor Cristian, Alex, por ayudarme aquí en la presentación.
y sobre todo pues también al equipo de diseño y efectos gráficos, Rebeca, Paola, Joana, que están siempre al pendiente. Muchas gracias por su atención, doctores, y pues nos vemos en la próxima aquí en CatLego.